Muy bien, gracias maestra Margarita Lumbreras Hernández por su tiempo para conversar con nosotros, fomentar el espíritu crítico, reflexivo, con su conferencia intitulada Gobernanza Local y Cambio Climático. A nuestros invitados también, gracias por su amable espera. Me permito iniciar con el primer punto del orden del día, la lectura de la semblanza, no sin antes manifestar eh, nuevamente mi agradecimiento con usted, maestra Margarita Lumbreras, y el gusto que tuvimos ayer en concurrir en el Instituto de Administración Pública del Estado de Puebla en el marco del 12º Congreso Internacional de Administración Pública, y particularmente en la presentación de este libro de nuestro amigo Víctor Manuel Reyes Moreno, Usos y Costumbres, el caso de Puebla, donde se expuso la compleja realidad de la situación y un análisis comparado del municipio de Los Xochitlán, el municipio de, de Puebla, que colinda con Oaxaca y Veracruz, uno de los que tiene gran rezago en nuestro país, uno de los municipios con mayor rezago. Un gusto haber concurrido ayer con usted, maestra. Me permito dar lectura a su semblanza como parte del primer punto del orden del día y me permito destacar que es profesora investigadora de tiempo completo definitivo del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico de nuestra máxima casa de estudios poblana, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, coordinadora de la maestría en Auditoría Gubernamental, Rendición de Cuentas y Gestión Estratégica, es especialista en alta gerencia pública, el estudio de políticas públicas municipales, la Agenda 2030 en el ámbito local y legislativo, especialista en evaluación del desempeño en el ámbito municipal, consultora en temas de planeación municipal y la Agenda 2030, evaluación del desempeño. Como parte de su perfil académico, es doctoranda en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Administración Pública en el posgrado de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es maestra en Análisis Regional por la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Cuenta además con una especialización en alta gerencia pública por la Escuela Iberoamericana de Altos Estudios en Gobierno Local en Granada, España. Como parte de sus responsabilidades en el ámbito público académico, coordinadora regional del Centro Sur del Consejo Mexicano de las Ciencias Sociales, de noviembre de 2022 a noviembre de 2025, integrante de la red de expertos del Observatorio Interamericano de Gobernanza e Innovación Pública, impulsado desde la Escuela de Gobierno de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, y el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, de la Fundación José Ortega y Gasset Gregorio Marañón, docente en la maestría en Auditoría Gubernamental, Rendición de Cuentas y Gestión Estratégica, y además también en la maestría de Opinión Pública y Marketing Político del ICDE de la UAP, docente también en la Facultad de Ciencias de la Comunicación y Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAP, de la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública en el Centro de Investigaciones Jurídico-Políticas de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, en el Centro de Estudios de Administración Pública de la UNAM, y docente también en el Seminario de Políticas Públicas de la Universidad Anáhuac, directora técnica del Programa de Desarrollo Institucional Municipal. Otras actividades, asistente en la tercera misión técnica internacional, Soluciones Sostenibles para la Gestión de Nuestras Ciudades, convocado por FIRA de Lleida y la Unión Iberoamericana de Municipalistas, llevada a cabo en Lleida, Zaragoza y Barcelona. Miembro de redes académicas, tales como la Unión Iberoamericana de Municipalistas, Red Internacional de Evaluación de Políticas Públicas, miembro titular de la Red de Investigadores de Gobiernos Locales de México, miembro del grupo de dictaminadores de la revista Gestión y Política Pública del CIDE y la revista Encrucijada del Centro de Estudios en Administración Pública de la UNAM, y finalmente conferencista, coordinadora y ponente en foros, congresos, seminarios, diplomados, cursos nacionales e internacionales,
así como la publicación de artículos y capítulos del libro. Es como parte de la semblanza de la maestra Margarita Lumbreras Hernández. Y a nombre de Opción Ciudadana Puebla, maestra Margarita, le damos una cordial bienvenida, agradeciendo nuevamente su tiempo y reiterando nuestra plena y atenta escucha como parte de su conferencia Gobernanza Local y Cambio Climático. Adelante, maestra Margarita Lumbreras, tiene usted el uso de la voz, por favor. Muchas gracias Ernesto, buenas tardes y buenas tardes a quienes están conectados directamente en la plataforma y a quienes nos siguen en las redes sociales. Y pues sobre todo, agradecida por esta invitación. Creo que te he seguido desde hace ya rato, te decía, por la labor que haces, sobre todo a que invitas igual a académicos muy reconocidos en nuestro ámbito estatal y nacional, por supuesto, y creo que pones en la mesa varios temas que sin duda son de gran relevancia para nuestro estado, ¿no? Bueno, yo me considero poblana, soy tlaxcalteca y ahorita venía yo corriendo del complejo para estar a tiempo. Y en ese trayecto les digo que también la tecnología nos juegan malas pasadas. Y bueno, tenía yo una presentación, le voy a hacer llegar posteriormente a Ernesto la presentación, el estudio que hoy vamos a presentar. Y también le hice llegar ahorita que seguramente te voy a pedir que después nos compartas este informe de medio ambiente en América Latina y en México. Es un informe que no necesita que estemos copiándolo porque nos trae muchos datos, son estadísticas de lo que está sucediendo y bueno, iré explicando. Y pues bueno, creo que es un tema que no soy tan especialista en ese tema, sobre todo el cambio climático, pero hace un mes me invitó el grupo que está desarrollándose a nivel internacional por la Universidad de Heidelberg y el Instituto Max Planck de Alemania, que fue un evento en el instituto y afortunadamente, bueno, me invitaron a colaborar. Y ya ahora, bueno, igual hicimos un conversatorio la semana pasada con este tema y me parece muy importante. Creo que es el tema del cambio climático y el tema de la gobernanza, sin duda. Yo creo que ya lo decía hace mucho tiempo un gran investigador, Lovelock, para ir poniendo por qué la pertinencia de un tema como el medio ambiente, el cambio climático, porque creo que es la vida misma, ¿no? De la humanidad y de acuerdo al modelo que imperó y que todavía sigue, todavía tiene esas características, un modelo de desarrollo, no solamente en México, América Latina y otros países occidentales, en donde el modelo de desarrollo que ha imperado, lo que ha ocasionado es un desarrollo desmedido, un crecimiento, no desarrollo, un crecimiento desmedido, un crecimiento que lo que ha provocado son todo esto que estamos viviendo, en donde más allá de respetar nuestro medio en donde vivimos, nuestro clima, nuestra atmósfera, nuestro aire, todo, pues las grandes industrias transnacionales han provocado este gran deterioro y este gran cambio que pues estamos viéndolo cada año, cada vez cuando hay lluvias. Hemos pasado inundaciones muy severas en nuestro estado, en otros estados de la República, y esto precisamente es provocado por todos estos cambios en el cambio climático que ya desde el año 2000, desde el informe Brundtland, se ha manifestado todos estos acuerdos de Kioto, de París, para velar a nivel internacional y que todos los países se puedan comprometer a qué nos corresponde hacer para que podamos ir disminuyendo de alguna manera este gran problema que se ha convertido de los temas mayores, de los grandes retos contemporáneos para la humanidad. Sin estas condiciones en las cuales estoy tratando ver la pertinencia de este tema, pues no solamente por la magnitud de sus impactos físicos en los ecosistemas de las ciudades, sino también por las consecuencias sociales, económicas, políticas, culturales que se van desencadenando. Y entonces me parece que todo esto sí es muy importante y quiero recalcar un libro que me parece también un referente que hizo Raúl Olmedo
Raúl Olmedo Carranza, que ayer lo mencionaba, que fue uno de los grandes municipalistas de este país, pero también un gran teórico y filósofo que estuvo en la UNAM y le tocó estar en Francia en un momento crucial de desarrollo del pensamiento también. Y él ha hecho referencia, hizo referencia antes de su partida, ya falleció hace dos años, hizo un volumen de libros que le llama él Las megatendencias de la estructura económica de México. Y uno de los libros hace hincapié precisamente a este gran problema de la, del problema ambiental, del problema del desarrollo, que es lo que ha provocado el desarrollo capitalista, pues es a que se acabe el medio ambiente, el individualismo, el desarrollo desmedido. Y entonces él comenta a una entrevista que le hacen a Lockwood de que si queremos lograr un crecimiento parecido al de los países desarrollados, a los países del primer mundo, como se le denomina también, pues necesitaríamos 5 planetas y solamente tenemos un planeta. Entonces, él ya hacía referencia desde los años 70 de este problema tan grave que se iba a avecinar del problema de la contaminación y del cambio climático. Por tanto, me parece que este tema de la gobernanza y el cambio climático es un tema que no debe de ser de moda, es un tema que no puede tocarse solamente en algunos espacios, ni siquiera en la academia, sino en todos los espacios donde nos movemos, porque me parece que todos estamos viviendo estos grandes cambios, hablamos, escuchamos sobre el calentamiento global, hablamos sobre todas las regiones vulnerables que van asociadas a todos estos fenómenos, huracanes, inundaciones, sequías, olas de calor sin precedentes, que ya ha habido cambio, y el informe que hago referencia al cual ya te envié y que se pueda compartir, hace referencia a todo este cambio, a este calentamiento, a este aumento también de la temperatura y qué está ocasionando a nivel mundial. Según la Organización Meteorológica Mundial del año 2025, habla que la temperatura media en la región, en América Latina y el Caribe, aumentó cerca de 0,0 grados centígrados durante el último año del año 2024. Es este dato. Y esto va con severas pérdidas en sectores como la agricultura, la energía, y por supuesto que esto va impactando en la salud pública, en la salud humana. No solamente en la salud, sino en todos los seres vivos, ¿no? Plantas, en todo lo que nos rodea, ¿verdad? Y entonces, ante todo esto, estos embates climáticos no solamente exponen la fragilidad de los ecosistemas, sino también la precariedad institucional y las desigualdades históricas que se caracterizan en nuestra región de América Latina y, por supuesto, de nuestro país. En México, o sea, estos son datos a nivel de este aumento de la temperatura del 0,9 grados centígrados en la región, en América Latina, pero en el caso de México los impactos han sido particularmente visibles, ¿no? Las inundaciones, ya hacemos un recuento de lo que pasó en Tabasco en 2020, dejaron a más de 300,000 personas damnificadas. La crisis hídrica en Monterrey en 2022 evidenció la escasez del agua en una de las zonas metropolitanas más industrializadas del país, ¿no? Para ir viendo que no solamente en las regiones más vulnerables, sino que este tema no solamente ataca a estas regiones que pareciera que comúnmente son las que más deberían de estar sufriendo o las que se justifica. Siempre decimos, es que en las regiones más vulnerables las inundaciones, las regiones más vulnerables las sequías, y desafortunadamente sí, porque bueno, hay otros elementos como estos asentamientos humanos que se van haciendo en las ciudades en donde no se respeta el uso del suelo, donde no hay reglamento que se respete, y por eso, bueno, pues también nos encontramos con todos estos embates. Este fue en el caso de Monterrey y toda la zona, sobre todo en Monterrey, la zona, como zona metropolitana más industrializada del país, y que ha sido no solamente que a partir del 2022 se evidenció este gran problema, sino que sigue todavía latente.
Y bueno, el huracán Otis en 2023, ¿no? Que devastó Acapulco y Coyuca de Benítez, que también es otro de los grandes temas, con pérdidas estimadas en más de 15.000 millones de dólares. Estos eventos extremos no solamente se van relacionando como desastres naturales, sino son el resultado de una interacción entre riesgos físicos y vulnerabilidades sociales. Esto creo que es muy importante tenerlo en nuestra reflexión, ¿verdad? Y es el resultado también de una desigualdad territorial, ¿verdad? Que se convierte en un multiplicador de este daño. Sabemos las regiones que tiene nuestro país con grandes disparidades regionales, con grandes desigualdades sobre todo. Ya lo tenemos igual en nuestro estado, en donde, bueno, actualmente tenemos ya 30 regiones que desde el gobierno de Barbosa se distribuyeron, pero que tenemos 217 municipios distribuidos en estas regiones, pero que también, pues ya estamos viendo el caso de Huachinango, ¿no? Y de todos estos municipios colindantes que, bueno, pues están sufriendo precisamente los grandes embates. Ahora, en este contexto, y por eso ahora voy a entrar igual a hablar de qué es la gobernanza. Todos hemos escuchado la gobernanza, gobernabilidad, cogobernanza, cocreación, colaboración, estos nuevos conceptos que se van discutiendo, ¿no? Y que eh, ahí sí yo, de repente hablamos de que se ponen de moda, ¿no? Cuando hablábamos de la nueva gestión pública, de hablar de políticas públicas en la década de los 50 y se fueron creando como modas también de enfoques dentro de la administración pública o que pasaron de la administración de negocios a la administración pública y que de alguna manera vamos viendo cómo vamos acuñando estos nuevos conceptos de lo que es la gobernanza. En este contexto me parece que es muy importante mencionar y como una especialista que sí he sido seguidora del tema municipal, creo que qué papel juegan los gobiernos locales en todo esto, qué tendrían que hacer las alcaldías, las comunidades para que puedan, como actores estratégicos, ¿verdad? Dar respuestas inmediatas para construir resiliencia a largo plazo. ¿Qué se debe de hacer? ¿Cómo hay que comprometerse? Y entonces cito otro documento que es una hoja de ruta, que a lo mejor ya en otras pláticas se han mencionado, pero que es una hoja de ruta global, que es la Agenda 2030, ¿no? Todos hemos escuchado, algunos si ponen ahí en el chat qué es la Agenda 2030, si han escuchado hablar de ella, porque también se ha convertido en en este elemento fundamental de las Naciones Unidas para que todos los países que conforman la Asamblea General de las Naciones Unidas, los 193 países que firmaron en el 2015 esta hoja de ruta, como se manifiesta, pero que de acuerdo a las realidades territoriales, de acuerdo a las realidades de cada país, pues es como se van comprometiendo a ir hablando de cómo se van a llevar a cabo los 17 objetivos y las 169 metas que tienen los objetivos del desarrollo sostenible. Y lo menciono porque vamos a ver cómo se transversaliza el objetivo 13 como tema de cambio climático con todos los demás objetivos, porque tiene que verse de una manera integral, transversal, este tema de la gobernanza climática. Y por eso el título Gobernanza Local, porque le corresponde a los gobiernos locales, a los gobiernos subnacionales, a comprometerse desde sus realidades que tienen que hacer porque son el espacio más cercano con su ciudadanía, son los que conocen la problemática, son los que diario conviven con su entorno y entonces, más allá de que hay una hoja de ruta global, pues como dijera Jordi Borja, bueno, pues sí, tenemos que pensar global, pero actuar local. Y entonces, en ese sentido, me parece muy importante hablar de que en este marco de la Agenda 2030, que estamos a menos de 5 años, ¿no? Para que se puedan lograr estos objetivos desde el 2015 al 2030, pero bueno, tuvimos la pandemia y todos estos indicadores que se nos hablaba que íbamos a lograr al 2030, pues lo que hemos visto es que con la pandemia
o hubo un rezago todavía más fuerte, o estos indicadores que se venían más o menos nivelando, pues tuvieron un deceso muy importante. En este sentido, la pertinencia de este tema, precisamente desde, no solamente desde el plano académico y desde qué es la investigación de gobernanza en México, que sin duda lo tenemos que ver en diferentes dimensiones, desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, desde el punto de vista sí académico, desde el punto de vista de la sociedad civil, qué se entiende por todos estos términos, ¿no? de la gobernanza, que sin duda en nuestro país ha transitado desde una visión centrada en el Estado, ¿no? Hacia un enfoque pues más amplio que incluye diferentes actores sociales, privados, comunitarios, la academia, por supuesto, y las agencias internacionales yo sumaría, porque ante este panorama de la Agenda 2030, pues necesariamente tendríamos que incorporar estos otros actores que son las agencias a nivel internacional. Pero si yo hablo de la gobernanza es cómo participan todos estos actores para la resolución de un problema público como es el tema del cambio climático, que más que un problema público es un problema global, es un problema que impacta en la humanidad y entonces no solamente es un problema que lo vemos a nivel local, comunidad, sino es realmente un enfoque mucho más amplio. Y esto nos ha llevado a que este tipo de gobernanza, desde el punto de vista de estos acuerdos, estas coordinaciones entre estos diferentes actores, cómo entra a otro concepto que hablaríamos precisamente de la gobernanza ambiental. Una cosa es la gobernanza local, de cómo en esos actores locales, cómo se ponen de acuerdo, que son estos actores de la sociedad civil organizada, ¿no? Los distintos sectores que también están comprometiéndose a la resolución de una problemática, pero ahora vamos a otro nivel que es la gobernanza ambiental, que no ha sido tan ampliamente estudiada así, gobernanza ambiental, pero que sí se ha consolidado como un campo de estudio que busca explicar cómo la cooperación multiactor puede mejorar la gestión de recursos naturales y enfrentar la incertidumbre propia de la crisis climática. Que este debate, que aún carece todavía de consensos conceptuales claros, sí lo que hace necesario es construir marcos de referencia que vinculen no solamente la teoría de qué entiendo por gobernanza, ¿no? Sino cuáles son los desafíos del cambio climático y la resiliencia territorial. En este punto, incorporo también desde un punto de vista de este plano político la pertinencia de cómo está vinculada esta dentro de esta agenda global, ¿no? De la Agenda 2030 en América Latina, pero ya lo decía también la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, que ha subrayado que la territorialización de los objetivos de los ODS, como ya lo mencioné, son indispensables que se territorialicen precisamente a nivel local, porque estos son indispensables para reducir las desigualdades y sobre todo fortalecer la resiliencia de las comunidades más vulnerables y que estos además también son los que tendrían que ver estas rutas de acción específica de cómo poderse incorporar a planes estratégicos para poder ir solventando los grandes problemas que van aquejando a todo esto que es la gobernanza ambiental. Pero tenemos un grave problema en nuestro país y en nuestros municipios. Sí podemos tener estos marcos de referencia, podemos tener los informes que nos van dando qué eventos se van dando desde el punto de vista del impacto en el aire, en la atmósfera y todo lo que nos rodea, pero se necesitan, y ayer creo que fue uno de los objetivos dentro también del Instituto de Administración Pública de mencionar que sí falta la profesionalización del servidor público, pero yo ahí tengo una opinión. Sí es necesaria la profesionalización del servidor público para que todas estas herramientas de análisis conceptuales, de tener estos marcos de referencia, nos permitan ver cómo se van a ir dando a nivel en la práctica, porque a veces dicen no es lo mismo la teoría que la práctica.
pero sí tenemos elementos de tener una visión más amplia de qué es lo que nos corresponde hacer. El problema acá es que no es la panacea para resolver todos los problemas que aquejan a los gobiernos locales. Yo añado dos elementos que son fundamentales y que son transversales en todo nuestro ejercicio, ya sea en la academia, en el ejercicio de la organización civil, en el ejercicio gubernamental, que son fundamentales, que es la voluntad política, que es el compromiso social y la ética y la integridad que transversaliza todos estos aspectos. Y lo voy a decir más adelante porque todos estos marcos referenciales podemos tener políticas públicas bien diseñadas, pero si no hay presupuestos que se asignen precisamente para la resolución de estos problemas, pues difícilmente podemos dar el gran salto a mejorar condiciones de vida. Porque esto también nos da de cómo se van analizando desde estos impactos, no solamente en la parte académica, política, sino en la dimensión social. Esta pertinencia de abordar el tema de la gobernanza ambiental, porque tiene estos impactos que ya he mencionado, estos impactos climáticos que golpean de manera desproporcionada a los sectores más desprotegidos, como se habla, ¿no? A los más vulnerables, a estas comunidades que son comunidades indígenas, población rural, mujeres, población en asentamientos informales, ¿no? Y también esta justicia, como le llama también la CEPAL, hablar de la justicia climática, que no puede desligarse de la justicia social, pues las desigualdades estructurales agravan la exposición y reducen la capacidad de respuesta ante estos desastres. Y por tanto, atender esta problemática no solamente es un imperativo técnico, sino un compromiso ético y sobre todo un compromiso ético en los derechos humanos y la dignidad de las comunidades y de la vida misma. Entonces, ya entrando, el documento que les voy a hacer llegar, tenemos todo un marco de referencia para entender todos estos nuevos conceptos de la resiliencia, la inclusión, la sostenibilidad, porque hay un gran discurso en cuanto a la sostenibilidad y voy precisamente a mencionar a otro autor que es un autor francés, que él habla ante todos estos embates, ¿no? Hablar de cómo vamos a sostener, hablar de lo sostenible, y no vamos ahorita a discutir entre que si es sostenible o sustentable, en qué lo que dice es que las grandes empresas lo que buscan es sostenerse o tener un desarrollo sostenible para seguir imperando como han hecho, ¿no? Que son parte fundamental de agravar el problema medioambiental. Y él habla de una teoría que es Serge Latoche, este teórico francés, que habla de una teoría del descrecimiento. Y él dice, no es que ya no crezcamos porque inmediatamente dirían, ya vamos a decir que ya no vamos a crecer, ya no nos vamos a desarrollar, y entonces, ¿cómo vamos a vivir desde el punto de vista para satisfacer nuestras necesidades mínimas, nada más de sobrevivencia? Él lo que manifiesta es que si empezamos a respetar nuestro entorno natural, nuestro entorno de también de la sociedad en la cual nos movemos, pues entonces podríamos hablar de un descrecimiento, entendido de que vayamos viendo primero ante todo esto el respeto a lo demás, el respeto a la supervivencia, el respeto al medio ambiente, y entonces no ver el crecimiento desmedido en donde el sistema capitalista lo que ha ido haciendo es carcomer todo lo que se encuentra, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Porque estamos en una sociedad del consumismo, en una sociedad líquida, en una sociedad en la cual estamos acaparando todos los días más y más productos que no benefician, ¿no? Tenemos ejemplos muy claros con la industria de la moda, como se manifiesta en otros países, ¿no? En donde cuánto contamina una prenda, en donde hemos visto, seguramente algunos de ustedes han visto reportajes en ciudades en donde son
víctimas de todo este crecimiento desmedido de la industria de la moda, ¿no? Y en donde estamos viendo el problema del trabajo en la niñez, estas grandes desigualdades para acceder a los servicios de salud, de vivienda y todo lo que impera en estas ciudades. Pero bueno, esto es también parte de lo que tenemos para analizar todos estos embates que tenemos. Y ya vemos cómo en países, y después vamos a irnos bajando al caso mexicano, en donde todos estas vulnerabilidades que nos tiene el cambio climático, en donde vemos ahora las sequías que son una recurrencia, y creo que este es el parte de ahorita lo que se está mostrando, hay, hay sequías más recurrentes, ¿no? Anteriormente decíamos, sí, había sequías, pero no eran tan que lograran un desastre tremendo sobre todo en la producción de alimentos, ¿no? Países como Chile, Brasil y México han registrado déficits hídricos históricos que comprometen tanto la agricultura como el abastecimiento urbano. La llamada megasequía en Chile, por ejemplo, que se prolongó ya desde hace más de una década, ha reducido la disponibilidad de agua potable y agrícola en la zona central del país. Las inundaciones como impacto tanto en las zonas urbanas y las zonas rurales, ciudades como Sao Paulo, La Paz y Villahermosa, en el caso de México, han registrado precipitaciones extremas que superan la capacidad de sus sistemas de drenaje, afectando la infraestructura, la vivienda, servicios básicos, porque estas inundaciones, lejos de ser eventos esporádicos, se han convertido en fenómenos recurrentes que revelan déficits en la planificación urbana. Y si nosotros hacemos un análisis en este aspecto, pues me parece que también estaríamos analizando de cómo se trabaja desde el punto de vista de la acción gubernamental, qué hace con todo esto. Somos testigos de todos los embates que esto ha provocado, las inundaciones en las calles, en la infraestructura de nuestras ciudades, de nuestras colonias, pero que desafortunadamente pareciera que los gobiernos no están preparados para todos estos desastres que estamos viviendo y no son capaces tampoco de pues de obligar. Yo creo que utilizo ya esta palabra de obligar a las empresas que son las que hacen las calles, el alumbrado, la vivienda, de que ahí vemos de qué manera están hechas y que desafortunadamente, pues sí, ha sido un grave problema la inundación, ha llovido demasiado, pero también tenemos un problema de que la infraestructura con materiales de baja calidad, formas de construcción, pues que no son capaces de tener la calidad que se necesita. Y esto va a la transparencia y la rendición de cuentas de todas estas obras que estamos viéndolas en nuestras ciudades. Los huracanes y las tormentas tropicales en América Latina y el Caribe pues son particularmente vulnerables a ciclones tropicales que afectan de forma desproporcionada a poblaciones costeras de bajos ingresos. En el 2020 nada más, los huracanes, ¿no? Que ya en la introducción había comentado de cómo devastaron nuestras ciudades, pero también en ciudades y en comunidades tan solo en Honduras y Nicaragua, obligó a grandes desplazamientos masivos y pérdidas económicas superiores al 20% del Producto Interno Bruto en algunos municipios de estos dos países como son Honduras y Nicaragua, que estos son datos que tiene la ONU Habitat desde el 2021. Y bueno, en este caso, pues nuestro país, ante todo esto, pues no se queda atrás, ¿no? El panorama particularmente alarmante que está, ¿no? Es el monitor de la sequía de México que reportó al 30 de abril del 2024, son datos muy recientes, que 1963 municipios de los 2462, 63 que hay actualmente en el país, el 74% de estos municipios, imagínense, o sea, 1963,
enfrentaban algún grado de sequía. Al 15 de junio del 2000, de ese mismo año, del 2024, el número descendió a 1,150 municipios, ¿no? Un 46,6% del total, evidenciando, pues sí, una volatilidad intraanual que compromete la gestión hídrica nacional, y estos son datos de Conagua, ¿no? Pero que esta situación impactó de manera crítica a estados como Chihuahua, Zacatecas y Querétaro, donde la reducción en cosechas de frijol y maíz incrementó la inseguridad alimentaria. Si se dan cuenta, en estas características de análisis, o sea, tenemos 2,462 municipios, que si hacemos un análisis o un diagnóstico de estos, hay una tipología municipal. Tenemos municipios metropolitanos, municipios urbanos, semiurbanos, rurales, ahora municipios indígenas, ¿no? Y que estas grandes desigualdades y disparidades de cómo se van dando, pues lo que parte de todos estos municipios que no están tampoco preparados para tener todos estos embates de la naturaleza, del cambio climático, porque no hay diagnósticos, no hay documentos, no hay planes como son el plan de atlas de riesgo, ¿no? Planes hídricos, planes realmente de desarrollo urbano, para que puedan tener precisamente todo este panorama de cuáles son las consecuencias que se dan en zonas donde pueden ser expuestas a sequías, donde zonas donde están expuestas a las inundaciones. O sea, tendríamos todo el panorama, porque hay países que sí tienen todos estos elementos para que pues estén preparados a todos estos embates y se vea qué es lo que tenemos que hacer para enfrentar todas estas consecuencias que nos tiene el cambio climático. Y estos datos que vamos viendo, algunos dirían, sí, las sequías, las inundaciones, pues estas las hemos visto. El problema aquí, que se agrava todo mucho más, porque estamos viendo la reducción de la cosecha de productos que son básicos de nuestra canasta básica, ¿no? Que son básicos para la sobrevivencia humana, y que esto pues nos da una inseguridad alimentaria pues muy grave. Por otro lado, esto hablamos de las sequías. Por otro lado, las inundaciones, como ya mencioné, que cómo golpearon a nuestro país, sobre todo en el sureste, como ya mencioné, Tabasco, en Villahermosa, básicamente en el caso de Macuspana, en Jalpa de Méndez, que fue básicamente casi cerca del centro de Villahermosa, y los más actuales, ¿no? En el 2025 en Querétaro, ¿no? Y tanto en la Corregidora y en el municipio del Marqués, que sufrieron lluvias extraordinarias que ocasionaron la afectación de más de 2,200 viviendas y pérdidas millonarias en infraestructura urbana. El litoral mexicano, además, enfrenta, es parte también de los grandes embates de los huracanes, ¿no? Que cada día hay una intensidad creciente en esto, ¿no? Como lo fue el huracán Otis, pero también de las grandes realidades. Por eso yo hablo de la gobernanza local, de que qué les corresponde precisamente a los gobiernos locales. ¿Por qué? Porque ninguno, hay un déficit estructural. Podemos tener reglamentos, podemos tener, les digo, planes de acción, pero en el caso, por ejemplo, de los atlas de riesgo, pues esto vemos precisamente que no es el caso en nuestro país, en los municipios de nuestro país, porque los atlas de riesgo municipales son instrumentos fundamentales para tener precisamente identificar estas amenazas, estas vulnerabilidades, y que se haya capacidad de respuesta. Sin embargo, la cobertura es muy limitada. En el año 2020, el programa sectorial estimaba que solamente el 15% de municipios contaban con atlas de riesgo. O sea, 15% de 2,460 municipios. No más de, ni siquiera 500 municipios tienen el atlas de riesgo, ¿no?
En el 2022 ya el Senapred reportó que aumentó un poquito a 21 punto por ciento, pero tampoco se llegó ni a 500 municipios, bueno, ni siquiera a la mitad. En el primer semestre del 2024 se registró una cobertura del 24.02% a nivel nacional, pero sigue siendo, imagínense, que esto implica que solamente cerca de 3 de cada 4 municipios en México, 3 de cada municipio de México no cuentan con un atlas actualizado además. Pueden tener su atlas de riesgo, estos municipios de los cuales estoy mencionando, pero no están actualizados, que ese es otro problema. ¿Por qué? Porque, pues como ustedes saben, los gobiernos locales parece que se reinventan cada 3 años, cada cambio de gobierno, ¿no? Se reinventan todos estos cambios de administración, ¿no? Borrón y cuenta nueva. ¿Por qué? Porque no hay una institucionalización que permita que si ya hay municipios que ya invirtieron en la elaboración de su atlas de riesgo, de sus programas, que tengan programas ya de desarrollo municipal, por lo menos bien establecido, pues si ya se invirtió en eso, pues ya nada más es actualizar, porque seguimos con el copy-paste del plan municipal de la administración anterior y lo seguimos replicando. Ahora, está bien, pero hay que actualizarlo, porque además la visión de municipio de las nuevas administraciones son diferentes, ¿verdad? No la misión, la visión sí debería de ser diferente, pero lo demás no. Y bueno, pues todo esto implica, por supuesto, que se tengan que ver qué criterios se deben de tomar en consideración como sancionar a que todos estos municipios que no cumplan con estos aclas de riesgo los tengan que hacer y que si no, así como cuando entregan su plan de desarrollo municipal, tienen un tiempo determinado para entregar cuando toman posesión a ser gobierno, pero que desafortunadamente con todos estos otros proyectos que deberían de tener, pues también tendría que tomar medidas, la verdad, drásticas, yo diría, drásticas, para que podamos obligar a los municipios a que tengan que tener su atlas de riesgo para ir, eh, pues de alguna manera disminuyendo estas amenazas de las cuales pues, se aqueja, que son de manera natural por este cambio climático que tenemos, pero que además tendrían la capacidad de hacer frente a todos estos embates, ¿no? Por tanto, toda esta evidencia que también nos está haciendo favor Ernesto de ir pasando, y bueno, pues son datos, de verdad es un informe muy interesante al 2015. Esto hay que actualizar, por supuesto, porque la CEPAL está actualizando, ahí les voy a ir mandando documentos. El material que también estaba por exponer son información actualizada, porque hay programas específicamente para la resiliencia y cambio climático de América Latina y el Caribe, que hace la ONU también para América Latina. Entonces, bueno, pues sí tendríamos que tener todos estos datos para tomar las mejores decisiones y poder diseñar políticas públicas que realmente tengan todo este panorama de lo que aqueja a este tema del cambio climático. Entonces, todos estos embates que nos da el cambio climático en México sí son de carácter territorial, pero totalmente desigual. Y creo que voy a ir cerrando porque a veces hablo demasiado y bueno, me gustaría también intercambiar puntos de vista, comentarios al respecto, porque sin duda hay medidas locales que se deben de retomar de gobernanza municipal, tanto en México y en América Latina. Tampoco es de que no hay, dijera en algún momento Enrique Cabrero, y la caja esta de herramientas, hay municipios que se están moviendo ante todos estos embates. Tampoco es de que el panorama es, aun cuando los porcentajes son muy bajos de qué municipios son los que están trabajando para preocuparse por todos estos elementos, sí hay ejemplos de gobernanza municipal que están haciendo, pues, están haciendo acciones para hacer frente al cambio climático y que sin duda, pues sí ha cobrado un protagonismo importante en la última década, ni siquiera en las últimas décadas, en la última década, y que es un escenario importante de analizar ante todos estos elementos de las sequías, inundaciones, huracanes y todo, pero
por ejemplo, hay experiencias que sí deberíamos de retomarlas. En el caso de América Latina, por ejemplo, está el caso de Bogotá, en Colombia, ¿no? Por supuesto, que impulsó un plan de acción climática 2020-2050. Y este plan de acción climática, lo que busca precisamente es la neutralidad del carbono a mitad de siglo. Es decir, que entre sus estrategias destacan la ampliación por supuesto, del transporte público eléctrico, la construcción de corredores verdes y la integración del riesgo climático en el ordenamiento territorial. Y este plan fue co-creado precisamente con la participación ciudadana y la participación muy importante de la academia. Esto nos da ejemplos de cómo se va reforzando la legitimidad social de este tema de programas, porque puede ya acabar un gobierno, pero está ahí esta parte académica, la organización civil y otros sectores que se apropian de un programa, pero que además se institucionaliza para que quede ya como un precedente. Y bueno, hablar de este plan de acción climática 2020-2050, pues entonces ya está muy claro que es un plan a largo plazo y que no va a cambiar si cambia el gobierno de Petro, por ejemplo, ¿no? Que también ha sido uno, pues, eh, que ha defendido la parte de la naturaleza y de su medio ambiente en Colombia. En el caso también de otra experiencia importante que hay que mencionar es el de Santiago de Chile, precisamente a partir de esta mega sequía, como se le denominó la región metropolitana de Santiago, implementó medidas de gestión integradas de recurso hídrico, incluyendo el reuso de aguas grises, que son incentivos a la eficiencia agrícola y un sistema de tarifas diferenciadas para hogares y empresas. Además, la ciudad incorporó la resiliencia en su estrategia de desarrollo regional en sintonía con la nueva agenda urbana. Son documentos que sí son referentes. La nueva agenda urbana de la ONU es un referente actual del desarrollo territorial de las ciudades. En el caso de Quito, que Quito fue una de las primeras ciudades en América Latina en elaborar un plan de acción climática local que ha sido reconocido internacionalmente, y el plan contempla zonas de amortiguamiento natural para reducir el riesgo de inundaciones y además de sistemas de alerta temprana y campañas de educación ambiental que incluyen a las comunidades indígenas y rurales del área metropolitana. Este programa que ha hecho Quito, que se ha consolidado cada vez más, creo que también ha sido un referente para nuestro país, porque también en el caso de nuestro país, la Ciudad de México, o sea, la Ciudad de México, elaboró, y esto pues ha sido también dentro de la administración de la actual presidenta de nuestro país, elaboró en el año 2021 lo que ahora también se habla cuando hablamos de la territorialización de los ODS, se habla de los exámenes locales voluntarios. Y por eso, por este motivo, se convirtió la Ciudad de México en una pionera en la localización de los ODS, pero además también en instaurar su programa de acción climática 2021-2030. Es más reducido al 2030, pero que establece metas muy claras, específicas, como la reducción del 10% en emisiones de gases de efecto invernadero, la ampliación de un sistema de movilidad eléctrica, que lo hemos visto. Así también se promovió los presupuestos participativos para proyectos de resiliencia barrial, como huertos urbanos, techos verdes y parques de retención pluvial. En el caso también en Nuevo León, San Pedro Garza, en Nuevo León, este municipio también fue parte de estar dentro de estas acciones a nivel internacional del examen local voluntario también, y que se enfocó básicamente en la eficiencia energética de edificios públicos, la transición hacia las luminarias LED, la promoción de la movilidad sustentable. Y bueno, pues nosotros podemos decir San Pedro Garza, ¿no? Pues es uno de los municipios más ricos del país, y no es el más rico del país, pues sí es, creo que ya utilizar
las luminarias LED, pues ha sido desde hace ya varios años parte de sus políticas precisamente para mejorar la calidad del servicio público, los edificios públicos, porque esta es la otra, no solamente en los servicios públicos, sino en edificios públicos y la promoción también de la movilidad sustentable, aunque, como ya lo dije, pues es el municipio de mayores ingresos en el país, ¿no? Pero sin duda también su experiencia muestra que los gobiernos locales sí pueden liderar procesos de adaptación y mitigación a nivel metropolitano, y por supuesto también Guadalajara ha sido parte importante también de un plan de desarrollo metropolitano priorizando proyectos de movilidad sustentable, ¿no? Como la línea 3 del tren ligero en Guadalajara, y también la electrificación del transporte público. Son en Mérida, también es otro de los municipios en nuestro país que también han incorporado criterios de resiliencia hídrica en su plan de desarrollo urbano. Y bueno, creo que estos han sido parte de instrumentos clave de gestión local y que sin duda estas medidas locales no solamente se limitan a estos proyectos aislados, sino que también nos han dado experiencias de gobernanza local, porque estos proyectos, de los cuales ya mencioné también en el caso mexicano, se incorporaron la organización civil, el sector privado, la academia, para crear precisamente la gobernanza local que tanto queremos. Y otro gran desafío me parece muy importante para ir hablando y ya ir cerrando de la territorialización de los ODS, porque estos van encaminados precisamente a, a que va hacia las personas, hacia el planeta básicamente, porque creo que es el gran punto de cómo se van a lograr los otros objetivos si podemos transversalizar el objetivo de cambio climático, que es el ODS 13. Si nosotros los transversalizamos en todos los otros ODS, que es el fin de la pobreza, el hambre cero, la calidad de la educación, tal. Si no tenemos, como ya lo vimos, como ya lo escucharon, en donde las sequías provocan una insuficiencia alimentaria, bueno, pues esto también es pobreza, hablando de la pobreza multidimensional, ¿no? En la pobreza alimentaria, la pobreza en el acceso a la salud, porque los embates climáticos, bueno, pues van tocando cada punto de los ODS. Por lo tanto, sí tenemos que ver estas tendencias, que tenemos que encaminarnos a crear estos planes de desarrollo hídrico, planes climáticos, planes de atlas de riesgo, planes de desarrollo urbano, que vayan mostrando realmente las realidades de las grandes ciudades. Pero todos nos tenemos que comprometer, no solamente decimos, es que es problema del gobierno, y es un problema más grave también de un problema de financiamiento, porque bueno, ¿qué recursos? Los recursos públicos son insuficientes, y ante todo esto, si no hay planes estratégicos, pues también tampoco podemos justificar que los recursos o el financiamiento pues esté designado, porque pues se carece, hay una ausencia precisamente de programas específicos para el desarrollo de esto. ¿Cuáles son, desde mi punto de vista, ya para ir cerrando y irles dando la palabra? Para, sin duda, creo que este panorama del cual yo hablo y a veces les digo a mis alumnos, o cuando pues me entusiasma ponerlo en la mesa estos temas, porque también nos pone a reflexionar, porque está atentando todo esto ante la vida del ser humano, de todos los seres vivos. Y si no tenemos precisamente esta parte de analizarlo, de ponerlo en la mesa, de comprometernos, pues todos estos términos de gobernanza, de cogobernanza, de cocreación, de coordinación, de colaboración, pues no podemos hablar de transversalización de los ODS. Por lo tanto, me parece que el futuro precisamente de la gobernanza climática en América Latina y por supuesto de nuestro país dependerá en gran medida de la capacidad, por supuesto, de los municipios para transformar la vulnerabilidad en resiliencia, la fragmentación en coordinación, la desigualdad en inclusión. Esta afirmación, sin duda, yo la sostengo así totalmente, porque son ellos, son los municipios los que toman las decisiones, son quienes concentran tres condiciones insustituibles, que son: los gobiernos de proximidad, tienen una proximidad social
tienen competencias legales directas y también tienen la capacidad de articular todos estos elementos. Si ellos no retoman todos estos temas, difícilmente vamos a salir de, de estos embates, ¿no? Es fundamental que sí veamos que son parte fundamental. Y otro punto que me parece también importante, ¿por qué cuando hablo de competencias legales directas? Porque sin duda en áreas cruciales para la resiliencia climática, hablar de ordenamiento territorial, hablar de servicios de agua, de drenaje, de recolección de residuos, de movilidad urbana, de protección civil, todas estas competencias son el puente para lograr las metas globales que se tienen dentro de la Agenda 2030. Por tanto, sí son el punto clave para poder lograr esta gobernanza de la cual estamos hablando. Y también porque tienen esta coordinación importante, ¿no? Tienen el rol clave de coordinación entre los distintos niveles de gobierno, que hablamos de una gobernanza también multinivel, porque es de manera horizontal y vertical. Y entonces, si no se logra todas estas coordinaciones, pues difícilmente podemos hablar de inclusión, de co-creación, porque sin duda son estas acciones locales las que nos van a dar precisamente poblaciones fuertes, sociedad organizada fuerte, y que sí podemos construir mecanismos importantes, capaces de enfrentar todos estos embates de lo que nos está poniendo el cambio climático, como son las inundaciones, sequías y todo lo que estamos viendo. Porque superar esta fragmentación de verdad institucional es una condición necesaria para alcanzar la resiliencia regional. Y un punto con lo que yo terminaría. Si transversalizamos todo esto en ética, y en voluntad política y en compromiso, que todos somos parte del problema, me parece que esto sí ayudará para tener mejores acciones y mejores diseños de política pública. Entendida la política pública, como muchos autores hablan, dice Dai, es que la política pública es lo que el gobierno decide hacer o no hacer. Y no es eso, porque eso ya no sería política pública. La política pública es cómo incorporo la participación de la ciudadanía para la toma de decisiones, no solamente para que levante la mano, sino esta participación delegativa, sino esta participación que incorpore realmente la toma de decisiones. Y creo que colectivos como Opción Ciudadana Puebla y otros más que están ahí en el espacio público y en la esfera pública son fundamentales para ir construyendo realmente estas resiliencias de las cuales se necesitan y para ir acabando con esta fragmentación institucional y construir realmente redes de colaboración que nos ayuden a entender la problemática y que realmente estos espacios nos ayuden también por lo menos a contextualizar, a que se conozca qué se está haciendo o cuál es la problemática para poder pues incluirnos y resolver estos grandes problemas que, como dijera y termino, dijera Joan Subirats, son los problemas públicos malditos, porque podemos resolver uno, pero allá toda esta árbol de problemas tenemos de la este tema del cambio climático, tenemos muchos alrededor que tenemos que ver cuál es el prioritario para poder enfrentarlo y poder tener por lo menos poder sobrevivir, poder ver el futuro de la humanidad, ¿no? Entonces yo con eso me quedo, con esta reflexión y pues muchas gracias por su atención. Es que la verdad me gusta hablar mucho, me gusta compartir y bueno, ya quiero escucharlos a ustedes. Muchas gracias, Ernesto, y gracias a quienes están conectados, a quienes están en la sala. Muchas gracias por su atención. Y creo que ya me pasé. No se preocupe, al contrario, gracias a usted, maestra Margarita Lumbreras. Mencionaba usted del árbol de problemas, el árbol de soluciones, ¿no? Este manual 42 de la CEPAL, del que tanto se hace mención en la academia, y ya a la hora de su instrumentalización muchas veces no es tan sencillo. Gracias, maestra Margarita Lumbreras. Transitamos para ejercitar la reflexión, la propuesta también y un diálogo colaborativo que ya desde hace algunos años hemos celebrado con distintos funcionarios públicos, y han venido a mi mente una serie de propuestas durante su intervención que me permitiré manifestar. Nos encontramos ya en el tercer punto del orden del día,
solicito amablemente a los invitados, a nuestros amigos que nos acompañan en Zoom, si tienen deseo de participar con alguna pregunta concreta o algún comentario adicional, puedan manifestarlo con mano física o mano virtual. Desde luego, enviar un saludo a nuestro amigo Ludwig Armin, que se encuentra con nosotros. Ya hace unos meses que no le vemos en su rancho en Santa Rita Tlahuapan, y lo refiero porque nuestro amigo alemán es cofundador del Partido Verde en Alemania desde hace ya muchas décadas, al menos 4 décadas. Ha impulsado la defensa, la conservación y la restauración del medio ambiente en Puebla, Tlaxcala. Eh, Participó también en el Consejo Estatal Ecológico de Puebla, y desde Santa Rita Tlahuapan ha impulsado esa lucha también de los recursos hídricos. Ya me permitía yo compartir pantalla del documento que envió la maestra Margarita de los recursos hídricos con los que contamos, y que hoy precisamente, ya concluyo, hablaba en una llamada con el abogado Héctor Moreno Toscano sobre un pronunciamiento en torno al rescate ya tan urgente del río Atoyac. Se han emprendido algunas acciones, es un tópico complejo que exige ser abordado desde esa complejidad, y para lo cual mencionaba yo de algunas propuestas, empezando desde lo local. Al menos lo he pensado en estas últimas semanas, de sostener un diálogo colaborativo. Me permitiré proponerlo con el secretario de Medio Ambiente, Iván Herrera Villagómez, del Ayuntamiento de Puebla, maestra Margarita Lumbreras, al ser usted nuestra ponente, y traslado esa invitación a los asistentes de Zoom y a quienes nos visualizan en Facebook, ya que hace 3 años realizamos un diálogo colaborativo con la entonces secretaria Miriam Arabián Cutolenc, por invitación de Berta de Uriarte, también una impulsora de la ecología en Puebla. Y en breve me permitiré hacer esa convocatoria, que podamos ser partícipes de un diálogo colaborativo, propositivo. Sabemos que las administraciones municipales son muy cortas, es la realidad actual, y en consecuencia nos debemos ajustar a esa temporalidad para participar. ¿Existirá alguna pregunta? Adicionalmente, maestra Margarita, y a nuestros invitados de hoy, quiero comentar que Ludwig Armin, que nos acompaña hoy, es autor del libro Cambio Climático, Mito o Verdad, como pregunta detonadora, y hace mención de eh, esas variables eh, muy complejas que inciden en este título de la obra. Hasta dónde llega el impacto o las repercusiones del ser humano, hasta dónde son pues efectos de la propia evolución, del propio comportamiento eh, de la Tierra, la relación, el Sol, en fin, las manchas solares también, esa obra que tiene nuestro amigo Ludwig. ¿Existirá alguna pregunta, algún comentario adicional, alguna inquietud que desee ser externada en la sesión de hoy por parte de los asistentes virtuales? Como ya es viernes, ya están cansados. Quizás se enlistan algunas intervenciones con mano física o mano virtual, para en el orden de intervenciones incorporar los nombres de ustedes. Venía a mi mente, maestra Margarita, sobre el INAFED, algo que también ayer pregunté a Víctor Manuel Reyes Moreno en la presentación de su libro. Algunos tienen plena presencia de la vigencia del INAFED, de este Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal. Yo muy poco he profundizado al respecto, debo decirlo, en cuanto a las acciones de gobierno o actos de gobierno, políticas que desarrolla el INAFED. Hace años recuerdo que tenían desarrollaron un mecanismo, un instrumento de evaluación, como un semáforo que evaluaba las administraciones municipales. ¿Qué piensa usted, maestra Margarita Lumbreras, de este instrumento del INAFED? Me tocó evaluar precisamente lo primero que ellos hicieron, que fue la agenda desde lo local, así le llamaron primero, y después la guía consultiva.
también después le quitaron el nombre de la agenda desde lo local y después la guía consultiva y eran alrededor de 269 indicadores que analizaban. Y he hecho desde ya mucha crítica al respecto porque por la diversidad de nuestros municipios, por la tipología de nuestros municipios, no puedes hacer un examen igual para todos, ¿no? Es como, creo que primero tendrían que haber diferenciado en municipios metropolitanos, municipios urbanos, municipios rurales, municipios semirurales, municipios indígenas, porque no todos los puedes evaluar con el mismo indicador. Estamos hablando también de diversos presupuestos a cada uno, de acuerdo precisamente a los rangos de población también, del número de población y de la capacidad financiera que tienen. Entonces, creo que el trabajo de la agenda desde lo local realmente era un checklist para ver si tenían o no, tenían una serie de indicadores. Y entonces, de acuerdo a los documentos que tendríamos que hablar sobre hacienda municipal, desarrollo municipal, infraestructura, una serie de indicadores, pues revisábamos y solamente íbamos palomeando, les digo, porque a mí me tocó desde la agenda, desde lo local, evaluar estas iniciativas. Y la verdad creo que ha ido disminuyendo el trabajo que se tenía desde el por qué fue, cuando fue fundado en la década de los 80, específicamente en 1982 con el gobierno de Miguel de la Madrid, lo que fue el Centro Nacional de Estudios Municipales. Por eso yo hacía mención de Raúl Olmedo, porque él fue el director fundador del Centro Nacional de Estudios Municipales, que directamente, y hasta la fecha el INAFED, pues es directamente que está relacionado con la Secretaría de Gobernación como un ente más. Y entonces lo que hizo Raúl Olmedo también en las 31 entidades federativas en ese entonces el Distrito Federal, se crearon los centros de estudios municipales a nivel estatal. Entonces cada estado tenía un centro de estudios municipales. Yo les puedo decir, soy tlaxcalteca, ya no hay un centro de estudios municipales, ¿no? Después se le empezaron a tener otros nombres, en el caso de Puebla, fui la última secretaria técnica del programa de fortalecimiento municipal, que fue el PACMUN, y después el CELDIN, que fue un programa de desarrollo institucional municipal, que era el encargado también de capacitar a los gobiernos municipales, ¿no? Teníamos claridad en eso en el 2019. Yo estuve nada más 4 meses porque, bueno, entendí que la academia a veces y en la parte de toma de decisiones tenía una propuesta de desarrollo para involucrar a las instituciones académicas, a las agencias internacionales, para poder sumar al trabajo de profesionalización, pero no solamente de profesionalización, porque a lo mejor los gobiernos municipales es la parte, sobre todo del cabildo y el presidente municipal, quienes eligen por voto popular, a lo mejor no están profesionalizados, ahora ya hay más perfiles, pero la parte de la administración pública, que son los que, como dice Omar Guerrero, el gobierno en acción, sí deberían de tener un perfil, pero por eso están las instituciones académicas, que podemos hacer diagnósticos, podemos hacer proyectos y acercar nuestro trabajo a todos estos entes, en el caso de ámbito municipal, en las comunidades, en las colonias, que tendríamos que tener esta investigación-acción. Esta es nuestra función, debería de ser, porque para eso están hechas las instituciones académicas. Ahora la nueva Secretaría de Investigación y Humanidades, lo que antes fue el CONACYT, ¿no? Mejor di mal, se pone en donde parece que están descubriendo el hilo negro, ¿no? La retribución social que tenemos que tener los investigadores, los académicos. Pues eso siempre ha sido la razón de ser de las instituciones académicas, de hacer una retribución social, antes había los fondos mixtos que estaban el CONACYT, el gobierno municipal, el académico y la organización de la comunidad. A mí me tocó estar dentro de los fondos mixtos para trabajar en la comunidad, para trabajar ahora sí, como el trabajo en campo, in situ, para hacer un análisis precisamente de hacer diagnósticos y proponer alternativas de desarrollo. Entendido el desarrollo, como ayer lo decía, desde cómo lo entienden las comunidades,
¿no? ¿Qué quieren para ellos? ¿Qué quieren realmente desarrollar y crear lo que en algún momento Raúl Olmedo habló de los círculos de intercambio local, no solamente desde el punto de vista económico, sino de saberes, de conocimiento, para poder crear realmente comunidad, el buen vivir, ya lo decía Amartya Sen, ¿no? De primero la gente, no, hay que hacer organización, rescatar las formas de organización comunitaria tradicional que se han roto, formas de esas formas de organización. Pero bueno, es parte y entonces la verdad el INAFED ha perdido lo que, para lo que fue hecho realmente de ser una parte importante de interventor, de capacitar, de sumar capacidades de todas las instituciones académicas, porque en su momento sí lo hizo. A mí me tocó participar con el INAFED. Pero bueno, ya le dejo aquí porque sí es muy largo el tema también del INAFED, Muy ¿no? amable, maestra Margarita. Desea intervenir nuestro amigo Ludwig Armin. ¿Nos puede apoyar activando su micrófono, Ludwig? Desde luego, un gusto visualizarle. Esperamos pronto estar por allá en su rancho, en Santa Rita, Tlahuapan. Cada que lo visitamos, queremos ya trasladar eh, nuestra residencia, ¿no? Al tan maravilloso rancho de Ludwig, Me donde, por invitan. cierto, al, pues cada que vamos, insisto, es maravilloso. Ludwig, adelante ya. ¿Ya? ¿Me escuchas? Muy bien, adelante, le escuchamos. No me escuchas. Sí, sí, le escuchamos, Ludwig. ¿Me escuchas? Sí, le escuchamos, muy bien. Sí, le escuchamos. Al parecer tiene dificultades nuestro amigo Ludwig con el internet en Santa Rita, Tlahuapan. Vamos a darle unos minutos ya para encaminarnos hacia la conclusión de la conferencia de hoy. Ludwig, adelante en cualquier momento que desee usted intervenir. Comentaba sobre la propuesta, maestra Margarita, de convocar la reunión con el secretario de Medio Ambiente, Iván Herrera Villagómez. Le mantendré al tanto y también suplico a los interesados, me envíen un WhatsApp para asistir, insisto, con un carácter propositivo. Sí, la compleja realidad y la queja a veces impera o la molestia, pero asistimos con ese espíritu proactivo y propositivo, con una participación ciudadana activa, donde la cogobernabilidad es pilar fundamental, columna vertebral de todo Estado, si es que aspiramos a una gobernabilidad democrática, como ayer se hablaba, maestra Margarita, en el Congreso Internacional de Administración Pública. Una pregunta de mi parte y ya concluimos, si es que Ludwig nos incorpora nuevamente, al no existir otra intervención en Zoom o deseo de participar. Maestra Margarita, recientemente fue extinto el IMEPLAN, el Instituto Metropolitano de Planeación. A esfera municipal tenemos en Puebla el Instituto Municipal de Planeación. Pero, ¿qué piensa usted sobre el IMEPLAN? En Jalisco también cuentan con un IMEPLAN donde estaré próximamente en diciembre, por allá estaré en Guadalajara. Pero concretamente del IMEPLAN, maestra Margarita, ¿qué piensa usted sobre esta estrategia para vincular, coordinar acciones, al menos entre 8 municipios y sus respectivos ayuntamientos? Creo que no se ha consolidado el tema metropolitano, ¿no? Porque es más enfocado al desarrollo metropolitano. Y creo que no se consolidó tampoco el instituto. Ha habido, pues, diferentes propuestas para crearlo, ¿no? Y lo comento porque cuando se empezó a hablar de las zonas metropolitanas, por ejemplo, Puebla, Tlaxcala y el Fondo Metropolitano, para ir creando precisamente estas estructuras que le dieran, pues, carne al proyecto del Instituto Metropolitano, ¿no? De Planeación, Urbano Metropolitano,
no se ha logrado, es fundamental, y lo voy a decir porque tenemos la agenda urbana de lo que se ha planteado en ONU Habitat. En el caso de Puebla, en el 2019, no voy a omitir el nombre, pero hubo una acción en la Cámara de Diputados de firmar un convenio con los 20 municipios que componían el caso de Puebla, la zona metropolitana, y firmaron un acuerdo para ir construyendo precisamente en dónde se iba a situar el Instituto de Planeación Metropolitano. Me tocó ir a dar una plática también, afortunadamente. Estuve en la firma de esos acuerdos, es más, tengo ahí parte del documento que se estuvo discutiendo, pero desafortunadamente lo que ha implicado es que no hay una voluntad política, porque es de eso, es una voluntad política para que se construya, se haga realmente, es necesario un instituto de planeación con estas características, porque uno de los grandes institutos de planeación que se crearon en nuestro país fue en el 2001 con Felipe Siqueiros ay, ahorita se me fue, la parte fue en el norte del país. Ahorita te voy a decir en cuál, porque evalué un programa del Instituto de Planeación Urbana ay, parece que fue en Ciudad Juárez, y lo que traían ellos era también académicos de otros países, profesionalizaban, y entonces hacían todo un monitoreo de planeación urbano metropolitano muy interesante. Ahí se fueron a capacitar. Muchos de los que se crearon después los institutos de planeación urbano metropolitano fue en este instituto. Se hizo, es más, se dieron los primeros estudios también de gestión urbana. Hablamos de la parte metropolitana. Iracheta ha sido uno de los grandes, Alfonso Iracheta, de los que ha propuesto la creación de los institutos de planeación, ¿no? Alfonso Iracheta, en México, Gustavo Garza, Jaime Sobrino, Boris Kreisborg, o sea, todos estos académicos importantes han hecho mucho trabajo. El caso de Alfonso Iracheta es un referente de los estudios metropolitanos, Puebla, Tlaxcala, y a nivel nacional también, de querer hacer los institutos de planeación. Me parece que se tiene que retomar el tema de el Instituto de Planeación, en donde todas las instituciones que tengan áreas de ordenamiento territorial, desarrollo urbano, política pública, porque tiene que verse de manera integral, se podría hacer realmente, y Puebla podrías crear un gran instituto. Pues estamos hablando de uno de los estados de las metrópolis más importantes, y creo que ahora con la acción también del gobierno se podría crear un gran centro, yo diría un gran centro de desarrollo metropolitano, no instituto, un centro metropolitano de política pública y desarrollo metropolitano, para realmente hacer todos estos estudios de planes de los atlas de riesgo, de planes de desarrollo urbano, de profesionalizar y monitorear, además, que sea parte del gobierno del estado para ir monitoreando todos estos embates que se tienen del territorio con todo lo que implica el cambio climático. ¿Para qué? Para darle toda la información en tiempo real al gobierno y a los gobiernos para tomar decisiones, ¿no? Yo creo que sí, el Instituto de Planeación tiene que hacerse. Yo creo que nunca se ha consolidado, nada más se ha creado de una manera de comentarios, pero sí ya tenía estructura, ya estaba queriendo impulsarse. Pero bueno, ahí está el fideicomiso, ¿no? Ahora es un fideicomiso de asuntos metropolitanos algo así, ¿no? Hay un fideicomiso de la Clixcayotl, que está queriendo crear precisamente, ser parte importante de este estudio también de un instituto de desarrollo metropolitano. Bueno, yo le llamaría de desarrollo metropolitano, urbano, metropolitano, no sé. Creo que sí es fundamental la creación, y qué lástima que no se consolide, porque nada más ha estado como que sí se crea, y la disputa de que quién lo lidera. Yo creo que estaríamos involucrados muchos actores en ese gran, yo le llamaría más un centro, ¿no? Que un instituto tal cual. Esa sería mi opinión, nada más. Muy amable maestra Margarita Lumbreras.
Efectivamente, ayer se hablaba del proyecto Angelópolis, donde don Luis Benavides y Lisa Liturri tuvo que ver con esa planeación, ese enfoque prospectivo de futuro hacia, pues ahorita encaminados hacia lo que resta de este siglo XXI, ¿no? Lo refiero a los próximos 75 años de este siglo. Adelante, Ludwig, ya nos escucha, parece que ya tiene estabilidad. Ludwig, adelante. Bueno, ahorita sí, se ve. Muy bien, ¿Pero tienes adelante, micrófono? pastor. Ya estoy hablando. ¿Me escuchas? Muy bien, Mira, muy bien. al primero necesitamos autoridades que tienen conocimiento de qué tienen que hacer. Y yo estuve en una reunión donde especialistas en agua dijeron que el río Atoyac nace en la Ixtapopo. Esa es la más grande pendejada que yo escuché en mi vida. El río nace por arriba por arriba de Río Frío, en un paraje que se llama Tula. Y cuando tenemos autoridades que no tienen los conocimientos básicos, ¿qué vamos a hacer? Es completamente absurdo. Y de esta manera vemos en todos los lados. Cuando yo veo los bosques aquí, nadie hace nada. Ahorita tenemos una plaga del gusano barrendador y no hacen nada. La compañía Nestlé, todo el bosque de ellos está plagado. Yo reclamé la Profepa y ¿qué hacen? Nada. De esta manera no podemos seguir. Necesitamos autoridades que saben de qué hablan y además que actúan. No lo hacen. Cambia el gobierno. Gracias, Ludwig, por su comentario. Efectivamente es donde la revocación de mandato, al menos lo creemos en Opción Ciudadana ya desde hace 10 años, es un instrumento que el ciudadano tendría, ahora no lo tenemos, precisamente para la terminación anticipada eh, de su encargo al frente de una administración municipal. Se habla ya también de una revocación de mandato legislativa para los legisladores que también incurren en omisión legislativa, porque no se le da esa seriedad al representar y al conducir el destino de una ciudad y de un estado también en la legislación tan importante. Gracias, Ludwig, por su comentario. Necesitamos consejos civiles que tienen la posibilidad para actuar, hablar con los diputados, hablar con las autoridades. Todo esto ya no existe. Así es. De acuerdo. Gracias, Ludwig, por el comentario. En breve me permitiré proponer, insisto, esta reunión con el secretario de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Puebla. Le mantengo al tanto, insisto, por favor, a los interesados, favor de enviar un WhatsApp. Desde luego, maestra Margarita, la invitación amable para que nos pueda acompañar. Y insisto, con ese espíritu propositivo, proactivo, ya lo hemos hecho en otras ocasiones y ahora no será la excepción. Y también una reunión en breve con el ingeniero Alberto Jiménez Merino, dirige el CEAS, la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, donde también hay algunos planteamientos en materia de recursos hídricos. Gracias, Ludwig, por su comentario. Esperamos verle pronto. Me permitiré invitar a la maestra Margarita Lumbreras a conocer su rancho. Espero en noviembre o diciembre nos coordinamos, si es posible. Y sin duda alguna, la problemática del gusano barrenador, también la del gusano descortezador, que es distinto. En fin, pero la propia realidad exige profundizar y adentrarnos para ser conscientes, transitar de la ignorancia al conocimiento, para no ser esclavos de lo que otros dicen, esclavos de lo que otros piensan y esclavos de lo que otros hacen, como parte de un proceso de educación permanente a lo largo de toda la vida. Concluimos, antes de escuchar una conclusión final de la maestra Margarita, vino a mi mente la declaración de las responsabilidades de las generaciones actuales para con las generaciones futuras. No daré lectura, simplemente referir e invitar a su lectura particular del artículo 4, preservación de la vida en la tierra, el artículo 5, protección del medio ambiente, el artículo 6, genoma humano y diversidad biológica. Son esos artículos que yo sugiero
leer y adoptar en la medida de lo posible, adoptar en la acción diaria de cada ciudadano. Maestra Margarita, ¿algún comentario final de su parte que pueda externar con nosotros, ya a manera de conclusión, por favor? No, pues yo creo que agradecerte, Ernesto, y que sigas, pues fortaleciendo estos espacios que son necesarios, pero retomo también lo que decía, ¿cómo me dices que se llama? A lo mejor no voy a Ludwig, como Ludwig van Ludwig, Beethoven. creo que tiene mucha razón. Yo creo que todos somos responsables de qué tenemos que hacer cada uno, cuál es nuestra responsabilidad. Y la otra, la parte de la acción gubernamental, sin duda, es este, que se tienen que tomar cartas en el asunto porque ya no, el futuro ya no es mañana, ya está, ahí está el presente. Y creo que ya no podemos seguir con estos discursos que solamente pues dañan a la población, sino cómo construir estos espacios precisamente de coordinación y de colaboración y que la verdad yo me sumo porque ha sido mi trabajo, yo vengo también de lado donde el campo me tocó también ser parte de pues de trabajar en el campo, ¿no? Y creo que vemos precisamente la conciencia y el compromiso que tenemos que tener. Las futuras generaciones ya no les ha tocado esto y por lo tanto tampoco parece que estamos creando conciencia social y es lo que tenemos que rescatar. Cómo crear conciencia, cómo crear estos, estos espacios de reflexión, de crítica, pero sobre todo de acción, ¿no? Como bien lo decía Lubit, entonces hay que trabajar y yo agradezco que tú estés haciendo esto, que nos hagas un llamado a quienes nos gusta también participar de una manera voluntaria y que abras espacios precisamente para que no solamente nuestros comentarios se queden aquí en este espacio nada más de intercambio de ideas y de buenos deseos, sino de que son acciones que tenemos que incidir para tomar decisiones, porque si no, seguimos discutiendo lo mismo, nos podemos sentar en otros 510 años del municipio y no pasa nada. Entonces yo creo que sí tenemos que comprometernos y pues yo me sumo si me invitas, me seguiré sumando para este, pues ir caminando de la mano para lograr todo esto que te estás planteando como colectivo. Entonces, bueno, pues que sigas trabajando en estos espacios y de verdad te felicito ampliamente y gracias por la invitación, nada más. Y pues a quienes nos siguieron y nos escuchan, pues que sigan en este espacio con estas oportunidades de escuchar, de reflexionar y de comprometerse. Muchas gracias, Ernesto. Gracias a usted, maestra Margarita Lumbreras, por sus comentarios y felicitación. Hablaba usted de la investigación, acción y perdón que retome nuevamente el uso de la voz, pero es también un binomio que tiene incorporado el doctor Pedro Ponce Javana, quien es economista, perdón, se acaba de reunir con un economista, Arturo Huerta González, pero él es ingeniero agrónomo de la Universidad Autónoma de Chapingo por más de 42 años de Chapingo. El lema de Chapingo, enseñar la explotación de la tierra, no la del hombre. Y concluyo porque esta es su obra, El desarrollo rural sustentable, una necesidad urgente para Puebla. Y él tiene como parte de su estructura mental y de vivencia, lo vive, no incurre en demagogia, como algunas personas, no generalizo, como algunos tomadores de decisiones, tiene ese binomio de investigación y acción. Y esas propuestas precisamente son las que buscamos encauzar, cristalizar, consolidar, para transformar la compleja realidad que vivimos y con esa responsabilidad que cada ciudadano tiene siendo parte fundamental del Estado para que haya Estado, pueblo, territorio y las leyes respectivas, el ordenamiento jurídico que nos rige y que también debe adaptarse y adecuarse para las nuevas exigencias y demandas ya tecnológicas del porvenir. Gracias, maestra Margarita Lumbreras, nuevamente por su tiempo, a nuestros asistentes, amigos que nos acompañan.
Y en breve haré dos convocatorias para visitar el rancho de Ludwig Armin. Perdón el atrevimiento, pero cada que lo visitamos es maravilloso. En Santa Rita Tlahuapan, Tlaxcala. Y con la reunión, un diálogo colaborativo con el secretario de Medio Ambiente, Iván Herrera Villagómez. También suplico un mensaje de WhatsApp para organizarnos. Gracias, maestra Margarita, Ludwig Armin, que le escuchamos. Un gusto y en breve nos organizamos. Gracias a todos. Buena tarde, buena noche. Buenas noches, muchas gracias. Bonito fin de semana. Buen fin de semana. Igualmente.